Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leonardo y junto a Gabriel vamos a presentarles nuestra mentoría sobre análisis y predicción de distribución troncal de energía. El problema planteado del cual surge este análisis es entender y predecir la demanda de energía para tomar mejores decisiones, como por ejemplo, evitar cortes, sugerir ventanas de mantenimiento o incluso planificar inversiones a futuro. Los datos. Para trabajar en este proyecto disponemos de dos conjuntos de datos que los hemos unido. El primero son las mediciones del troncal de energía, en donde tenemos métricas cada 5 minutos, y en el segundo dataset, que es de clima, con frecuencias de mediciones cada 1 hora. En total, tuvimos una muestra de datos de 7 meses. Este es el dataset de energía y este el de clima. Features. De los datos originales hemos tomado para experimentar la temperatura, el viento, la humedad y los kilovatios de las tres fases. Esta es nuestra feature objetivo y también hemos generado otras features que son categóricas y las hemos generado a partir de la fecha y hora. Además, por último, generamos una feature para probar modelos de clasificación multiclase y diferente balanceo. Con respecto a esta última feature generada de multiclase, la idea fue considerar por cada uno de los meses cuál sería un consumo normal, alto o bajo, como vemos acá, con respecto a los cuartiles. Y estos outliers que vemos acá abajo, en realidad son cortes en el suministro. Entonces, acá podemos visualizar la media del consumo del conjunto de datos que se ubica aproximadamente en los 3.500 kilovatios. Pero como podemos ver en la línea amarilla, las medias por cada uno de los meses va cambiando. Observamos que los meses de verano tienen un consumo por encima de la media anual. Adicionalmente, podemos ver las estacionalidades por cada día de la semana. Vemos la existencia de un patrón de consumo. Y en particular, en esta localidad, podemos observar que los días sábados por la noche se incrementa el consumo de energía y decae notoriamente los domingos por la mañana. Para continuar analizando los consumos, comparamos las medias de cada día mes a mes. Vemos que este es más ruidoso y llamativamente los días previos al 25 se asemejan un poco. Los picos hacia abajo de los meses de diciembre y de enero corresponden a las mediciones del sistema en sus primeros meses en que fue puesto en producción. Finalmente, visualizamos el consumo y la temperatura del clima durante los 7 meses del dataset. La línea celeste marca el inicio de la cuarentena. También coincide con un cambio en el clima, donde la temperatura comienza a ser menor y con una mayor amplitud térmica. En cuanto a outliers, negativos y faltantes, nos encontramos con todas estas situaciones. Para el factor de potencia, podemos ver una serie de outliers y también una media cercana a 0,9. Por definición, el factor de potencia tiene que ser un valor entre 0 y 1, y generalmente está situado entre 0,85 y 1. Razón por la cual, al observar los valores negativos marcados como outlier, nos damos cuenta que posiblemente se invirtieron los polos en la medición, por lo cual hemos aplicado su valor absoluto. En el gráfico de la derecha podemos ver que cuando la potencia es negativa, también lo está haciendo los kilovatios. Ahora, para las métricas de los kilovatios, nos encontramos que los outliers corresponden a un mismo número. Vemos acá abajo. Este número no es más que
el valor máximo para un tipo de dato int32, por lo cual puede ser un error del sistema de medición o una forma que han representado que no existe una medición, por lo cual fueron removidos y a la derecha podemos observar el gráfico sin estos outliers y de nuevo nos encontramos con la situación de que tenemos negativos, por lo cual también se aplicó el valor absoluto. Acá ilustramos los valores negativos para los kilovatios y el factor de potencia. Para la temperatura, como es de esperar, tiene una distribución normal y para el consumo de los kilovatios es asimétrica. Hemos contado las mediciones de corte por cada conjunto de datos, por cada día del conjunto de datos, y la cantidad de mediciones de corte por hora. Ahora va a continuar Gabriel comentándonos acerca de los modelos con los cuales hemos experimentado. Bueno, mi nombre es Gabriel y yo les voy a seguir contando de nuestro problema de predicción de cortes de energía. Para empezar tenemos el conjunto de división de los datos en dos conjuntos, entrenamiento y evaluación. Aquí vemos la cantidad de datos que tenemos en cada una de las clases que habíamos definido anteriormente. Teníamos consumos normales, altos, bajos y corte de suministro. Este primer intento se hizo simplemente separando de manera aleatoria los datos. Esta no es una buena práctica en general para series temporales como la que tenemos, pero fue el primer enfoque que desarrollamos. Vemos que aproximadamente se mantienen las proporciones de las clases, así que decidimos continuar con esto. Para un primer modelo de clasificación, pensamos un modelo binario donde separamos ahora en dos nuevas clases, donde hay suministro o donde hay un corte de energía, evaluando nuestra variable de la potencia o los kVatios, si eran mayores o menores a 100 respectivamente. Esto nos devolvía unas dos clases, pero bastante desbalanceadas. Así que para este modelo decidimos cambiar un poco nuestra clasificación y agregamos que si había problemas en las variables de la corriente, también lo consideramos un corte. Vemos que tenemos la matriz de correlación entre nuestras variables y efectivamente nuestra variable de suministro, que es la binaria 0,1, es la que está bastante correlacionada con la corriente por la forma que construimos la variable de suministro. Estos datos, si los graficamos en función de dos variables, elegimos temperatura y potencia, nos devolvía este conjunto de puntos que tenemos y podemos ver que en azul, donde las mediciones devolvían que había un suministro, y en cero, en rojo, donde había un corte de energía. Podemos observar que hay puntos donde nuestra clasificación da 0 y la potencia en realidad está positiva. Esto se debe a cómo habíamos clasificado los puntos en función de la medición de la corriente. Para el modelo de clasificación, un intento que usamos fue la regresión logística, donde encontraba, podemos ver la frontera de división, nos daba una media de aproximadamente 0,67, no es un buen resultado, vemos que el conjunto no es fácilmente separable en dos clases, y obteníamos los valores también de una matriz de confusión. También hicimos otros análisis sobre la métrica y tuneado de los hiperparámetros de este modelo, pero dado que no es el objetivo del problema, no vamos a dedicarle demasiado tiempo. Más interesante y ya orientado al objetivo original que teníamos, sería plantear un modelo de regresión. La selección de datos, en este caso ya no lo hicimos de manera aleatoria, sino que tomamos ordenado por tiempo. Elegimos los mismos features que habíamos tomado anteriormente. Además, para simplificar el modelo y acelerar un poco el entrenamiento, no tomamos todo el conjunto original de datos, eliminamos las primeras semanas que introducían
ruido a los datos, y elegimos como primer enfoque un modelo de Support Vector Regression de la librería de Scikit-Learn. Nos devolvía un ajuste relativamente bueno para los valores medios, no así en los extremos para cortes o picos de consumo, y esto daba un score de 0,82 aproximadamente. Otro modelo trabajado también fue usar una red neuronal usando Multilayer Perceptron, también de la librería de Scikit-Learn, para estimar una serie temporal a un instante futuro. En este caso, el modelo ajustaba un poco mejor, detectando aproximadamente algunos picos y algunos cortes posibles. Bueno, como conclusiones podríamos decir que necesitamos un mejor análisis de los datos, ya que había muchos cortes y ruidos que tenían problemas. Podemos observar que una de las hipótesis que queríamos probar, que era la temperatura versus consumo de energía, parece ser que hay una correlación, pero no es tan fácil de detectar. Y deberíamos seguir con un trabajo de los modelos de regresión, ya que por falta de tiempo no tuvimos la posibilidad de hacer un mejor trabajo sobre la preparación y tuneo de estos modelos. Bueno, muchas gracias.